Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, cuando llegamos a este día en nuestro caminar y como conclusión de la Semana Santa, no solo nos hallamos nosotros como cristianos en este tiempo actual, en un momento idealmente distinto a como iniciamos la Cuaresma, a como iniciamos la Semana Santa, sino que también nos hallamos a nosotros mismos representados en los distintos personajes que en aquella tarde estuvieron delante de la cruz del Señor, ya sea de manera evidente, ya sea de manera oculta, o por cualquiera haya sido la razón que los tuvo delante del Señor. Y hermanos, si analizamos la historia de la muerte del Señor como evento histórico, si vemos las diferentes escenas a través de la pasión que nos refieren los evangelios, vamos a descubrir que hay muchas razones que tuvieron a la audiencia del Señor Jesús allí al pie de su cruz en aquel momento. Todas ellas, hermanos, sin embargo, profetizadas, sea por Isaías o sea por el Salmo 22 que leíamos hace un momento. Dice el Salmo 22, un libro muy hermoso, al que el Señor Jesús en sus palabras de esta tarde, nos llama, al que nosotros, como sabemos, como sus discípulos, nos llama el Señor a estudiar, a meditar, cuando inmediatamente dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros, como sus discípulos, siguiendo su tradición rabínica, es bueno que estudiemos entonces este salmo al que el maestro nos llama meditar desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y hermanos, qué interesante que las palabras del Señor Jesús, que son las mismas que el salmista profetizó para el Salvador, son las de una persona sola, una persona que está sufriendo el peso de la agonía de la soledad. Una realidad tan humana, tan triste, que tan extraña es, que tan ajena al propósito del Señor para nuestra humanidad, que ni siquiera tiene sentido lógico ni real. Porque muchas veces, hermanos, las personas que más sufren de soledad son las que están más acompañadas. Y fuera del factor psicológico que va en torno a esto, es lo que leemos en este pasaje. Porque, hermanos, el Señor estaba rodeado de personas.
y no obstante su clamor es de soledad. Y el Señor está rodeado. Vean qué interesante la palabra profética del salmista. Dice el versículo 12 de este salmo que el rey David profetizó: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Y hermanos, no hay duda de que esta es una profecía de los que unos 1000 años después iban a llamar a sí mismos los grandes toros de la ley. La escuela de los fariseos y la escuela de los escribas. Que con su fuerza, que con su poder, que ya vimos, que lograron obligar al gobierno romano a entregar a Jesús, hoy están dándole vueltas al Señor para asegurarse de lograr su cometido hasta el final. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Hermanos, ¿no nos exhortan los apóstoles sobre esto? Que nos cuidemos de Satanás, que como león rugiente anda en torno de nosotros buscando a quien devorar. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y vean el versículo 16, hermanos. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Y estos perros y esta cuadrilla de malignos son los que horadaron mis manos y mis pies. Y hermanos, por si nos quedaba la duda que si solo los judíos habían crucificado al Señor, si solo esos toros de Basán lo habían asesinado, vemos cómo también nosotros los gentiles, nosotros los perros como éramos llamados en tiempos del Señor, también rodeamos a Jesús como en cuadrilla. Uy, hermanos, si no falta imaginación para entender a qué cuadrilla nos referimos, ¿verdad? ¿Qué hacía ahí un centurión? Pues literal, guardar el lugar que le había sido destinado, y por si faltara, cuenten los soldados que se repartieron entre sí las ropas del Señor. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Hermanos, cuando nosotros pensamos en esta escena, entonces, vean cómo hay muchas personas que por diferentes razones, por diferentes papeles o roles sociales, están delante de la cruz del Señor. Están por enemigos, como ya veíamos quiénes. Están por montoneros, como le encanta mucho a la gente, ¿verdad? Ni saben qué está pasando, pero ahí están. Están por chismosos. Para eso eran las crucifixiones, hermanos, para exhibir. Y por eso eran en lugares semi-visibles. No era en la ciudad, era fuera en el camino, para que toda persona que fuera entrando a Jerusalén viera el espectáculo. Y agregamos entonces el chisme a la razón de estar delante del Señor. En el caso de los soldados, hermanos, de estos perros que menciona el Salmo 22, ¿qué tienen que hacer allí? Pues ellos ni siquiera tienen que ver con la historia de salvación, no tienen que ver con el pueblo de Israel, ellos nada más están allí en su trabajo, es lo que les toca, ahí están. Me dicen que vaya, voy, y ni siquiera les interesa porque es un criminal más. Y ahí están.
Y aún así, hermanos, con estos ejemplos nos damos cuenta que no porque alguien está a nuestro lado significa que está con nosotros. Porque el Señor no le sobran personas que estén junto a Él y sin embargo el Señor está solo. Y hermanos, muchas veces cuando nosotros nos acercamos al Señor, ahora que hemos estado hablando de su mesa, cuando nos acercamos a Él, cuando venimos a la iglesia, cuando nos acercamos a su cuerpo que es la iglesia y sus cristianos, es muy triste darnos cuenta que tanto el mundo como nosotros tenemos un sinfín de razones por venir al Señor. La razón del mundo, evidentemente, como buenos búfalos, como buenos perros, la razón por la que ellos se acercan es para afligir a la iglesia, para ofender al Señor. Qué cosa tan más triste, hermanos, es ver que como lo hicieron en aquella tarde, muchas personas se acercan a leer la Escritura, muchas personas se acercan a la iglesia, a los grupos cristianos con tal de ver a ver qué les sacan, qué les notan, qué les juzgan, por puro morbo, por ocio, por chisme o por enemistad. Lo triste, hermanos, es cuando nosotros nos acercamos, si no por esos motivos en específico, por motivos similares, por interés, por compromiso, por tradición. Y hermanos, estaría interesante que las iglesias hicieran ese tipo de ejercicio, ¿no? Que nos preguntáramos cada uno de nosotros, ¿para qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Vienes nada más a ver? ¿Vienes a ejercer tu voluntad delante de Dios? ¿Quieres sacarle provecho? ¿Vienes porque es Semana Santa y así se hace? Y justamente, hermanos, incluso en esta condición, en esta situación, de entre los muchos que no estuvieron debiendo haber estado, vean cómo nada más está la compañera de ministerio del Señor. Nadie más estuvo de sus discípulos. Fíjense, de sus discípulos, más que la madre del Señor. Nadie más estuvo más que el discípulo amado. Y hermanos, no vamos a tratar de leer o de juzgar el corazón de la madre del Señor, pero qué interesante es que quizás en ella incluso pudo haber sido el amor por su hijo, el que llevó en su vientre, el que la tenía allí. Y en estas situaciones, hermanos, que ponen al límite nuestra fe y nuestro conocimiento del Señor, puede ser que esa haya sido su razón principal. No lo que significa este momento cósmico en la historia de Israel. A lo mejor ella estaba allí por su hijo. El discípulo amado quizás porque, pues, ¿quién más acompaña a las mujeres? ¿O dónde están dónde está Pedro? ¿Dónde está Andrés? Pues por lo menos yo voy. A lo mejor quizás aprovechando su estatus social que no conocemos muy bien. El punto es que razones muchas hay. Y lo triste, hermanos, es que tan profunda era la condición del Señor Jesús en este momento, que aún teniendo a su mamá, el Señor está solo. Y es que, hermanos, el Señor en esa cruz
no está muriendo solamente como este individuo que tuvo una historia. No está viviendo como este verdadero hombre que tuvo una mamá, que tuvo una familia, que tuvo amigos, que fue maestro, que tuvo enemigos, que tuvo seguidores. No nada más, hermanos, está muriendo el Jesús histórico. Está muriendo el Salvador del mundo. Y hermanos, es precisamente este Salvador del mundo el que entiende, el que siente y el que verdaderamente experimenta lo que dice el versículo 19 del Salmo 22. Mas tú, oh Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma y del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Porque, hermanos, no es un hombre, hijo de mujer, el que está muriendo, es el Salvador del mundo. Y hermanos, cuando hablamos del ministerio del que precisamente viene a partir del versículo 22, que ya no habremos de leer, cuando hablamos del ministerio que el Señor nos da como cristianos, y a pesar de que es importante que nos preguntemos, ¿qué haces aquí? ¿A qué vienes? Como el Señor muchas veces preguntó. Qué interesante es darnos cuenta que a pesar de todo estamos aquí. Hubo una vez un compañero, ya lo he platicado cierta vez, un compañero del seminario que en clase platicaba, expresaba más bien, que él no se sentía preparado, él no se sentía del nivel académico, vamos a decir, diferentes factores de su persona, y él decía, es que yo no estoy preparado para el ministerio. Y yo siempre he tenido esta incertidumbre de que si yo pertenezco o debo servir en el ministerio pastoral. Y mi maestro, mi mentor, le respondió, porque era una clase a propósito de esto: nadie tiene intenciones puras cuando se acerca al Señor. Nadie, hermanos, tiene un corazón puro cuando se aproxima a nuestro Dios. Nadie. Y hermanos, por eso me aventuraba yo a decir que ni siquiera la Madre del Señor tenía 100% un motivo puro para haber estado al pie de esa cruz. Y no por otra cosa, hermanos, sino porque el Señor no vino a acercarse a los de corazón puro. Porque el Señor no vino a salvar a los de corazón recto. El Señor vino a salvar a los de corazón impuro, a aquellos que como nosotros cada domingo confesamos que por naturaleza somos pecadores e impuros, y que hemos pecado contra el Señor en pensamiento, palabra y obra. Y entonces, por tanto, como dice nuestra confesión, nos refugiamos en su infinita misericordia. Y sin importar, hermanos, la condición, la razón, el motor que tuvo a la Madre del Señor allí estuvo ella. No viendo morir a su Hijo, viendo morir a su Salvador. Y ahí estuvo San Juan, por la razón que haya sido, valentía, cobardía invertida, ya ven que también existe eso. Pero ahí estuvo al pie de la cruz. Y hermanos, en el contexto de lo que hemos estado hablando de la mesa del Señor que celebrábamos ayer, vean qué interesante es, por eso me pareció escoger la imagen de esta tarde, que uno de los soldados, cuando ya Jesús hubo muerto, uno de los soldados dice que le abrió el costado con una lanza, dice en el Evangelio según San Juan. Y al instante salió sangre
y agua. Hermanos, teológicamente y bíblicamente allí nacen los sacramentos, el agua del bautismo y la sangre de la comunión, pero que para la vida del centurión que leemos en San Mateo 27, una vez que vio el terremoto y las cosas que habían sido hechas, vean cómo este centurión junto posiblemente con este hombre que traspasó el costado del Señor, dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y hermanos, no sabemos qué pasó después con ellos, no sabemos la historia de estos individuos como tal, pero eso es una confesión de fe, hermanos, que ni siquiera el príncipe de los apóstoles fue capaz de sostener en esa tarde. El que había dicho en primer lugar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esta confesión de fe, ¿dónde está ahorita? Y sin embargo, estos soldados, hermanos, que por obligación, que por morbo, que por mala suerte que les tocó a ellos esa ronda esa tarde, por el motivo que haya sido, hermanos, qué interesante es que viniendo a la cruz del Señor, hubo una confesión de fe de sus labios. De manera, hermanos, que cuando nosotros nos hagamos verdaderamente esta pregunta importante, ¿qué haces aquí? Y quizás descubramos en nuestro corazón, pues lo hago porque mi familia es la de la iglesia, pues lo hago porque la iglesia está en mi casa, pues lo hago porque así me enseñaron mis padres, como dicen muchos, pues lo hago porque así se hace Semana Mayor, o porque vine por chisme, porque no tengo nada que hacer, porque me va a regañar mi mamá, porque la razón que haya sido, hermanos, estamos aquí. Y tan grande y tan poderoso es el sacrificio de Jesús, que incluso, hermanos, de entre esos chismosos hubo salvos después. Que incluso de entre esos toros, enemigos del Señor, hubo creyentes. Y de entre los tales el apóstol de los gentiles. Que de entre esos perros, hermanos, un día llegó la fe hasta la casa imperial y la iglesia fue liberada de su opresión. Y que de esos apóstoles fueron establecidos los cimientos de la iglesia sobre la cual nosotros estamos establecidos. De manera, hermanos, que así como decíamos ayer, que es necesario examinar nuestro corazón, entender en qué estatus nos acercamos a nuestro Dios. Lo muy hermoso, hermanos, de aprender el misterio de la muerte de Jesús es que tiene poder de convertir al toro, de salvar al perro, de redimir al cobarde o de abrazar al que llora. Y es en este testimonio, hermanos, es en esta esperanza que nosotros nos acercamos confiadamente, como dice la epístola a los Hebreos, al trono de la gracia. No por la pureza de mis intenciones, sino por la sangre y el agua que brota del costado de Jesús para nuestra salvación y para nuestra redención. Gracias te damos, Padre, porque hace 2000 años en esta tarde, como lo celebramos nosotros, como lo ha celebrado tu pueblo en todo el mundo, en esta semana especial, tú, Señor, derramaste la sangre de tu Hijo para propiciación de nuestros pecados, y porque enfrente de muchos, enfrente de toros enemigos, enfrente de perros agresivos, enfrente de cobardes, enfrente incluso del amor impotente, tú, Señor, trajiste la salvación a muchos de los que estuvieron presentes en esta tarde. Y te damos gracias, Señor, porque el agua y la sangre que brotaron del cuerpo precioso de tu Hijo fueron suficientes, no solo, Señor, para perdonar el pecado de todos nosotros hasta este día, sino también para salvar
a muchos de entre esos bueyes como San Pablo, a muchos de entre esos perros y leones como los emperadores romanos que liberaron a la iglesia, y en especial, Señor, a hombres como San Juan y al resto de los apóstoles, Señor, sobre cuyos hombros estamos en este día. Gracias, Padre, porque por esa sangre preciosa derramada en el altar de tu trono, hoy nosotros también, Señor, después de 2000 años, a miles de kilómetros, Señor, del lugar, y con la misma diversidad de intenciones, quizás falsas, quizás hipócritas, quizás débiles, quizás inadecuadas, tú, Señor, nos das la oportunidad de ser salvos, no por la pureza de nuestras intenciones, sino por la pureza de la sangre de tu Hijo que derramó en la cruz. Te damos gracias, Padre, porque en este amor vivimos, porque en esta pureza nos refugiamos, y porque, Señor, a pesar de nuestra humanidad y de nuestro corazón, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ayúdanos, Padre, a vivir en el misterio de la cruz y a, Señor, poder decir, por cualquier razón que haya en nuestro corazón, que verdaderamente el que murió en la cruz era Hijo de Dios. Acompáñanos, Señor, en este sentimiento, en este fin de semana, hasta que celebremos la victoria sobre el Hades, la victoria sobre el mar, la victoria sobre la muerte de tu Hijo que murió en la cruz, en cuyo nombre te pedimos. Amén.